Buenas tardes, queridos contertulios. Bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo tercero del tiempo ordinario en el ciclo B, es decir, el ciclo en el que empezaremos hoy mismo con la lectura semicontinua del Evangelio de San Marcos. Y es un domingo muy importante. Lo primero por esto que acabo de decir, porque comienza la lectura semicontinua del Evangelio de referencia. En el ciclo A San Mateo, el ciclo B San Marcos con importantes secciones de San Juan y en el ciclo C San Lucas. Así que este domingo tercero es como un punto, digamos, de inicio que le da todo su valor al camino que viene. Pero además es un domingo que cae siempre dentro de una semana que es fundamental para nuestra iglesia, que es la semana de la oración por la unidad de los cristianos. En el hemisferio norte, en el hemisferio sur, esta misma semana se celebra en Pentecostés, y que yo recuerde no tiene tanta relevancia, pero en el hemisferio norte esta semana es muy tradicional, se celebra desde inicios del siglo XX, y nos pone a hablarle a Dios de que esta palabra que nos desunió, sobre todo está pensada en función del diálogo con las corrientes reformadas, pero también con la ortodoxia, ¿no? Y claro, nos hemos desunido por hermenéuticas diversas de la palabra, ¿no? Entonces esta palabra que nos desunió, que nos vuelva a unir, es lo que tenemos en común, aunque perdiéramos todos los hilos con todas las demás iglesias cristianas, siempre vamos a estar referidos a la misma palabra de Dios. Somos cristianos porque buscamos nuestra fuente en la palabra de Dios, en los evangelios, ¿no? Entonces, bueno, le hablamos a Dios que esta palabra nos vuelva a unir. Entonces, algo muy importante este domingo. Y por estos motivos también, desde 2019, Papa Francisco la declaró el Domingo de la Palabra. Domingo de la Palabra de Dios. Fíjense, ¿no? La palabra es un fenómeno, en principio, humano. El hombre es un ser de palabra, pero además, si buscamos en la naturaleza, nos encontraremos con que la palabra es lo específico del hombre. Pero los cristianos sabemos por revelación que en el principio estaba el Logos, estaba la palabra estaba de cara a Dios y la palabra era Dios. Así que, claro, sabemos mucho más sobre esa palabra, porque no es solo de dimensión humana. La palabra es tan profundamente importante para el hombre porque también es aquello que desde Dios lo liga a él. Desde Dios lo liga a él. Dios era la palabra. Entonces podemos hablar con Dios, e incluso en las pobres palabras humanas que nunca traspasan la capa de los fenómenos, ¿no? Sin embargo, llegamos al corazón de Dios porque estamos unidos en esa realidad. La palabra nos une con Dios, nos hace unos con ese Dios. Entonces, claro, tiene una gran importancia el hecho de que el centro de nuestra fe esté expresado en una palabra, la palabra de Dios. Y miren, les cuento una curiosidad, ¿no? En griego la palabra logos tiene una raíz que no es exactamente griega, es indoeuropea, o sea, todavía es pregriega. Es una raíz que significa unir, ligar. Fíjense que en castellano también pasó esa misma raíz, lig, la misma raíz de legein y logos, o sea, de hablar y de palabra. Ligar, unir. La palabra une. Es verdad que con palabras armamos una guerra, por supuesto, Con palabras podemos hacer una guerra, pero precisamente la palabra estará ahí metida todo el tiempo, los diálogos de paz, hasta que lleguemos a un tratado de paz, ¿no? Nuevamente palabras. Después lo incumpliremos seguramente, pero la palabra une. Y la palabra nos une también con Dios. Y la palabra nos puede unir entre nosotros, además de desunirnos, y la palabra puede nombrar esa búsqueda de unidad. Entonces, bueno, la unidad y la palabra van muy juntas, no es casual. Bueno, domingo tercero del tiempo ordinario vamos a hacer un especial sobre San Marcos, y es lógico, porque hoy empezamos la lectura semicontinua de San Marcos, pero yo ya he hecho algún especial sobre San Marcos
en el anterior domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Los remito también allí. ¿Por qué? Porque allí me dediqué mucho a cómo nacieron los evangelios y por qué Marcos es el primero y qué significa que Marcos sea el primero. Entonces yo me remito a ese. Y ahora voy a tomar otros aspectos del mismo San Marcos. Pero esta prioridad marcana la quiero subrayar. El hecho de que él sea el primero que pasa de las transmisiones orales, de las formas orales de la fe, a una forma escrita. Si bien es una forma escrita que recuerda mucho la escritura oral, no es el estilista que es San Lucas, es un escritor que escribe porque quiere fijar, quiere poner por escrito, pero no tiene pasta, Marcos no tiene pasta de escritor, ni busca el estilo, ni busca la expresión escrita bella. Al contrario, en realidad, por momentos parece que conscientemente él quiere recuperar la oralidad de lo que está contando. Te lleva a leerlo, a imaginar la escena misma. Es muy oral. Bueno, San Marcos, decimos, es el primero en escribir, pero también es el patito feo de las tradiciones evangélicas, y eso es una lástima. ¿Por qué el patito feo? Porque la verdad que a lo largo de la historia tiene muy pocas, se lo empieza a valorar tarde. Los padres de la iglesia en general se inclinaban por Mateo. Y además estaba el prejuicio, claro, fíjense lo siguiente, ¿no? Los antiguos, cuando leían, les interesaba más el contenido de las tradiciones evangélicas, es decir, qué cosa contaban. Contaban tal debate de Jesús, contaban tal enseñanza, contaban tal curación, y no se detenían tanto en el cómo lo contaban. Entonces, claro, no eran muy sensibles a la diferencia entre Mateo y Marcos, porque realmente al nivel de lo que cuentan, todo lo que está en Marcos, salvo unas muy poquitas cosas, todo lo que está en Marcos está en Mateo y está en Lucas. Así que si lo que yo ando buscando es ¿qué cosas cuenta? Voy a pasar por alto San Marcos y me dedico directamente a San Mateo y a San Lucas, que es lo que hizo la tradición lectora, a tal punto que en la liturgia San Marcos estaba ausente y es un gran desconocido. Ahora, cuando empezamos a valorar cómo lo cuenta, Marcos tiene cosas muy originales, sobre todo en el nivel del estilo. Yo les diría la rusticidad, algo que podría ser negativo, porque uno diría, bueno, un escritor que no tiene pasta de escritor no es precisamente alguien recomendable. Pero claro, el Evangelio no es literatura. A mí me interesa llegar a ese nivel en el cual realmente el Evangelio me pone prácticamente en contacto con la escena que Marcos no la vio, pero la recibió de la tradición oral y respetó ese modo de contar. Es rústico. Es también bastante semítico en su forma de expresarse. Usa muchos semitismos, que los traduce, pero usa muchos semitismos y se expresa en un estilo que normalmente se llama paratáctico, es decir, pequeñas frases yuxtapuestas. A diferencia de la expresión normal escrita, y la expresión griega en particular, que subordina cláusulas una a la otra. Mañana va a llover y si llueve, entonces yo me quedaré en casa. Mientras miro, qué sé yo, un libro. ¿Ven? Y yo me voy subordinando y poniendo en paralelo determinadas acciones. Bueno, todo eso no está en Marcos. En Marcos es muy semítico. Es el más parecido, podríamos decir, de los evangelios al Antiguo Testamento. Si nosotros traducimos literalmente a Marcos, todo empieza por y tal cosa, y tal otra, y tal otra. Después en un ejemplo lo vamos a ver. Bien, ese estilo paratáctico lo puede hacer a veces un poco impreciso en qué habrá querido decir, porque claro, la subordinación aclara mucho. Luego vamos a los pasajes paralelos en Mateo o en Lucas y ya le han pulido el estilo. Esto que digo quizás no lo noten demasiado en la traducción litúrgica. ¿Por qué? Porque la traducción litúrgica, yo creo que lamentablemente, pule mucho a San Marcos. La traducción litúrgica lo allana, lo hace más parecido a Mateo. Pero
realmente sería lindo que la traducción litúrgica respetase este estilo, ¿no? Porque es verdad que nos suena extraño, pero claro, es un estilo muy vivaz. San Marcos, yo diría, si uno tiene que decir una palabra que resuma la importancia del estilo marcano, la vivacidad. Vamos a verlo en un solo ejemplo, de esto hay muchos, pero vamos a verlo en un solo ejemplo. En un ejemplo tomado del capítulo 6, versículos 7 al 9. Aquí vamos a notar varias cosas. Primero, el estilo paratáctico, es decir, la unión de frases por medio de la conjunción y. Vamos a notar el uso oral de los tiempos verbales. Cuando hablamos, nosotros normalmente mezclamos mucho los tiempos verbales, y eso es normal. No estamos construyendo grandes frases, vamos hablando y vamos comunicando. Entonces a veces nos mezclan los tiempos verbales. Aquí va a pasar eso, se mezclan los tiempos verbales, algo muy común en San Marcos. Pasa de un presente histórico a un indefinido, que es el tiempo propio para hablar y que lo usa poco, pero es el tiempo propio para narrar históricamente, pasa a un imperfecto sin ningún tipo de problema. Dice, vamos a leerlo, dice, y llama así a los 12, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les daba poder sobre los espíritus inmundos, y les encargó que no tomasen para el camino, sino un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinturón, sino calzados con sandalias, y no llevéis 2 túnicas. Y ahí apareció Jesús, en el medio. Bien, ven lo propio del estilo oral, ¿no? Llama así, presente histórico. Comenzó a enviarlos, indefinido. Les daba poder, imperfecto. Y les encargó, no tomasen, otra vez indefinido. Mezcla de tiempos. Y después ese final viene narrando, haciendo una historia en tercera persona, y de repente el personaje principal aparece hablando, sin ninguna transición. Y al traducirlo, tenemos que ponerle unas comillas ahí, porque está en segunda persona. Y además está en un imperativo, que claramente el que lo está diciendo es Jesús. Vamos a leer cómo lo dice esto algunas traducciones, la litúrgica y alguna más. Vamos a buscar la litúrgica. Dice, llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Chao, barrió con todo el estilo paratáctico, con las diferencias verbales, todo. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Bueno, está bien, el contenido está bien, pero pobre Marcos ha quedado deslucido en su vivacidad. Ven cómo la traducción ha licuado prácticamente la vivacidad de Marcos. Está mal, no, porque al nivel de contenido transmite lo mismo, pero claro, se nos pierde un poquitito. Vamos a una traducción como la del Padre Jekyll en la Nueva Biblia Española. Está bien, él ha querido suavizarlo, hacerlo más literario, pero ha recuperado la vivacidad, y de una manera muy interesante. Les encargó que no tomaran nada para el camino, un bastón y nada más, ni pan, ni morral, ni monedas en la faja. Llevar sandalias sí, pero que no se pusieran 2 túnicas. Entonces, a través de ese sí, a través de esa afirmación mezclada ahí, que no se sabe quién la dice, recupera esto de la vivacidad, sin ser propiamente lo que dice San Marcos, que directamente se mete el personaje de Jesús en el medio de una frase en tercera persona. Biblia de Jerusalén, bueno, no siempre lo hace, pero en este caso ha sido completamente literal. Es decir, les ordenó que nada tomasen en el camino, fuera de su bastón, pan, sino, 2 puntos, abre comillas, calzados con sandalias y no vistáis 2 túnicas, cierra comillas. O sea, convierte todo eso último en lo que dice realmente San Marcos, es decir, en una orden literal. Es difícil saber dónde tienen que empezar las comillas, pero es claro que hay ahí una orden literal. Bueno, esto para mostrarles un ejemplo, y también un ejemplo de por qué no me detengo demasiado en el estilo, porque lamentablemente lo vamos a perder en la escucha, ¿no? Después, otro aspecto que es de estilo,
pero también ya va afectando al contenido, que son las notas incidentales. San Marcos va escuchando la tradición oral, la va recibiendo y, claro, como nos pasa a todos, ¿no? Vamos escuchando una cosa y se nos ocurre una idea. Pero ¿qué hace San Marcos? La apunta, en el medio de la narración la apunta esa idea que se le ocurrió, que le llamó la atención. A veces son datos incidentales. Fíjense cuando la curación de la hija de Jairo, ¿no? Cuando termina la narración, en el capítulo 5, versículo 42, va a decir que la niña se levantó y se puso a andar, pues tenía 12 años. Y uno se queda y dice, ¿qué tiene que ver? O sea, si hubiera tenido 20 no podía andar, o si hubiera tenido 10 no podía andar. Bueno, pero recibió ese dato que no tiene ningún significado al nivel de la narración, le llamó la atención. Quizás imaginó una niña de esa edad y juega, corre, va, viene, ¿no? Y entonces lo pone como una nota que es propia de una viñeta, ve la escena y al verla la describe con sus rasgos, tengan o no tengan significación teológica. Nosotros estamos acostumbrados en los evangelios a que todo tiene una significación teológica y en general es así, pero nos encontramos con estas notitas. Bueno, una notita que yo creo que de todas las que hace Marcos es la fundamental, una notita incidental puesta a lo Marcos, es decir, cuando se le ocurrió, en el capítulo 7, versículo 19. Estamos con la discusión de la pureza y la impureza, ¿no? Entonces Jesús les reprocha a los fariseos que se fijen solo en la pureza exterior y no lleguen a ver el problema verdadero de la pureza del hombre, que no está en el exterior, sino en el interior del hombre, ¿no? Entonces los discípulos le preguntan, bueno, pero ¿cómo tengo que entender eso, no? ¿Qué quisiste decir con todo eso? Y entonces les dice Jesús, también vosotros seguís sin entender, no comprendéis, nada que entre fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, realmente es fundamental lo que dice aquí Jesús, y es de una riqueza y de una profundidad y de un alcance fundamental, pero claro, ustedes si siguieron la lectura se habrán dado cuenta que salteé una frase. Salteé no una frase, sino una nota incidental. En el medio de lo que está diciendo Jesús, en el medio de lo que está diciendo, a tal punto que luego tiene que empezar con y decía, como si empezara de nuevo a decir, en el medio de lo que está diciendo Jesús, agrega, y así declaraba puros todos los alimentos. Y claro, con esa nota, que es del narrador, eso no está en las palabras de Jesús, con esa nota no solo corta la narración, sino que también le da una nueva orientación. Porque toda la narración, si ustedes se fijan, las palabras de Jesús apuntan a la pureza del corazón. De eso está hablando. Del corazón salen las malas intenciones, robos, fornicaciones, etcétera, etcétera. Y eso sí hace impuro al hombre. Lo otro era como un ejemplo de detenerse en lo accesorio, en el alimento. Pero realmente él no estaba hablando del alimento, él estaba hablando de la pureza del corazón. Pero San Marcos, que asiste en su momento, asiste al debate de la Iglesia sobre si hay o no hay que seguir las leyes alimentarias judías, que ese era el debate candente, uno de los debates candentes en el primer siglo. Está asistiendo a eso, se da cuenta que en realidad en las palabras de Jesús ya está la respuesta, y lo pone como una nota que viniera. Si ustedes van al pasaje paralelo en San Mateo, van a ver que esa nota no está. ¿Pero por qué? Porque San Mateo no piensa que sea así, pero San Mateo ha respetado más, podríamos decir, aquello que fue el contexto histórico de Jesús. Con Jesús nadie estaba debatiendo la pureza de los alimentos.
Eran todos judíos que sabían que había cosas que se podían comer y cosas que no se podían comer. Y punto. Y a nadie se le ocurría que eso cambiara. Tampoco a Jesús, pero Jesús dejó un principio que rompió con eso. Y Marcos se da cuenta y lo hace notar. Te lo dice cuando estás escuchando a Jesús, te dice, pero sí, muy bien, muy linda la frase, pero atiéndela bien, ¿Sabes lo que esto quiere decir? Quiere decir que con esto declaró puros todos los alimentos. ¿Ven? Fíjense qué importante que es esa nota incidental, porque nos llama la atención no solo sobre las implicaciones de lo que enseñó Jesús, implicaciones en las que él no hizo ningún hincapié, no solo nos llama la atención en las implicaciones, sino que nos muestra también que nuestros debates están de alguna manera contenidos en los debates de Jesús. Y si no lo están, será que no tienen que estar. Pero nuestros debates, los genuinos, aquellos que nos importan, tenemos que ir a la palabra de Jesús, buscar, a ver realmente de qué habla él. Bueno, es lo que hizo San Marcos, ¿ven? Bueno, vamos un poco ya más, ya esto nos liga, ¿ven? Con el contenido del Evangelio. Vamos un poco más al contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio tiene algunas cosas curiosas, como por ejemplo el hecho de que los discípulos nunca entienden nada. De principio al fin del Evangelio, los discípulos quedan un poco en la periferia del maestro. No llegan a captarlo nunca. El único personaje humano, porque los demonios sí saben quién es Jesús, pero Jesús les prohíbe hablar, pero el único que percibe la verdadera profundidad de quién es Jesús es un pagano. El centurión cuando dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El único que llega a percibir y un poco de costado. Pero, claro, eso ilustra la realidad de nuestra fe, ¿no? Que es que Dios se dio a conocer no a los más potentados, ni a los más importantes, ni a los del riñón del asunto, sino a las periferias, ¿no? Entonces, el centurión es el único, en todo el Evangelio, el único que llega a refrendar la tesis del Evangelio. El Evangelio empieza diciendo, comienzo del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y el único que refrenda esa tesis es un pagano. Bueno, esto también tiene que ver con el clima del Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos está en la época del debate de si paganos sí o paganos no. Es cierto que ya la Iglesia para la época de Marcos, es decir, para la década del 60, ya tiene mucho elemento pagano, convertido por supuesto, pero ya tiene mucho elemento, digamos, que no es de origen judío. Ya tiene mucho componente, ya ha pasado Pablo. Sí, pero sigue estando ese tufillo en la Iglesia de nosotros somos los originales. O sea, esa cuestión, San Marcos no se olviden, esto lo he mencionado en otros momentos, que lo más probable es que escriba antes de la caída del Templo de Jerusalén, o sea, antes del año 70. Todavía sigue estando ese debate de, bueno, hay un cristianismo de primera que venimos a hacer nosotros y un cristianismo de segunda que son los de Pablo, ¿no? Sigue vigente todavía eso. Entonces, en el Evangelio de San Marcos hay una orientación hacia el elemento periférico. Y uso esta palabra consciente, de que es una palabra muy moderna para lo que utiliza San Marcos, pero realmente ocurre que está orientado hacia lo periférico. Como el centurión declara que Jesús es Hijo de Dios, también los mayores actos de revelación de Jesús se dan en relación a personas que vienen de afuera. La sirofenicia, la confesión de Pedro, y uno diría, no, pero Pedro es del riñón, sí, pero la hacen Cesarea de Filipo, buscan en un mapa dónde queda Cesarea de Filipo, totalmente fuera del mapa del Evangelio. Fuera. Incluso hay un versículo que es hasta gracioso, ¿no? Porque ha sido la cruz de la interpretación marcana, un versículo que es exclusivo de San Marcos. El versículo 7:31, que por supuesto San Mateo lo omite, ¿no? Porque desde el punto de vista geográfico esto es un disparate. Dice, se marchó de la región de Tiro
Tiro, ahora les pongo un mapita. Se marchó de la región de Tiro, vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Ahora les pongo el mapa. Miren, Tiro ni siquiera figura porque está muy al norte. Y Sidón queda todavía más al norte, 30 kilómetros más arriba de Tiro. Entonces tenemos que él está en Tiro, sale de Tiro, se va a Sidón. De Sidón se va al mar de Galilea, pero en vez de ir recto, pasa, ¿no? Se va de Galicia a Holanda, pero pasa por Sicilia. O sea, es eso lo que está diciendo. Que se fue al mar de Galilea por la Decápolis. Y uno diría, pero esto es un disparate. Y realmente, si ustedes van a las notas bíblicas de esto, pasan de puntillas por el asunto, ¿no? Biblia de Jerusalén ni pone ninguna nota. El padre Jekyll más o menos lo disfraza el asunto, sin aclarar demasiado. Pero es porque lo leemos como si fuera un tratado de geografía. Y lo que San Marcos está haciendo es una geografía, pero de la salvación. Nos está mostrando que todo ese camino de Jesús pasa por puntos que quedan todos fuera de foco, fuera de cuadro. Quedan en donde no iríamos a buscar a Jesús. Bueno, San Mateo quita esa nota, pero porque San Mateo precisamente quiere respetar, no, San Mateo no es que desconoce la conversión de los paganos, pero sabe que la conversión de los paganos es posterior a Jesús. Es decir, empieza después, igual que lo sabe San Lucas. ¿No lo sabe San Marcos? Sí, probablemente sí, pero él está, igual que nos hizo con los alimentos, él está mostrando que esencialmente todo eso que está ocurriendo en la iglesia de los años 60 ya estaba contenido en Jesús. Es verdad que a lo mejor Jesús se movió una vez a Cesarea de Filipo, la otra vez a la Decápolis y la otra vez a Tiro y Sidón. No tiene por qué resolverse todo en un solo movimiento como lo hizo aquí, ¿no? Pero en esa síntesis rodeó el mapa y Jesús se movió por afuera. Miren qué hermosa percepción de lo que es el mensaje de Jesús, que se va nutriendo de esto que queda por afuera. Bueno, de paso saben de dónde sacó la noción de periferia nuestro Papa, del Evangelio. No lo sacó de ningún tratado de la izquierda progre, de nada, la sacó de aquí, está aquí, es eso. Eso es lo que él dice cuando dice periferias. Lo que hizo Jesús, salir y buscar afuera de los márgenes de la fe. Bueno, muy bien, esto tómenlo como un inciso, pero es que me parece importante, porque muchas veces se dice, no, porque la tradición del Evangelio, ¿verdad? La tradición del Evangelio dice eso, es lo que dice Papa Francisco, es eso, es eso mismo. Bueno, muy bien, vamos a seguir con el contenido. Ya les dije, hay una proposición fundamental, Jesús es el Hijo de Dios, pero el único que la pronuncia es alguien de afuera, el centurión. Pero hay otra proposición fundamental, Jesús es el Mesías. Y claro, esa es una proposición fundamental para la fe cristiana, por eso es cristiana, porque Jesús es el Cristo, el Mesías. Y de hecho así empieza su Evangelio, comienzo del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, la cuestión del mesianismo recorre todo el Evangelio de Marcos. Tiene su punto central en la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Quien dice a la gente que soy yo, unos que esto, otros que aquel, tú eres el Mesías. Pero precisamente allí ocurre también algo muy importante, que es que evidentemente Pedro está diciendo Mesías en un sentido distinto a como Jesús quiere ser confesado como Mesías. Jesús quiere que el mesianismo incluya la debilidad de la muerte, quiere que incluya la debilidad de la persecución, quiere que incluya la cruz. Y el mesianismo normalmente no incluye todo eso, al contrario, el mesianismo es triunfante, ¿no? Y entonces, el Evangelio de San Marcos tiene como nota teológica muy central, además muy exclusiva de él, lo que se llama el silencio mesiánico. Momentos en que Jesús manifiesta expresamente su voluntad de ocultar realmente quién es. ¿Por qué les hablas en parábolas? Para que no entiendan.
O sea, eso aunque ahí no nombra la palabra Mesías, pero expresa esa voluntad de Jesús de ocultar realmente quién es. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué tiene que ocultar quién es? Porque el decir quién es lo llevaría a un triunfalismo que está totalmente afuera de la misión de Jesús. Jesús, su secreto, podríamos decir, no tiene que divulgarse. Entonces hace curaciones de lo más insólitas, la resurrección misma de la hija de Jairo, ¿no? Es inocultable. Sin embargo, Jesús manda callarse sobre ese milagro. A los endemoniados, a los demonios mismos los manda callarse, no decir, hace milagros, enseña a los discípulos, pero les manda que no digan nada de ciertos puntos centrales. Su mesianismo es un mesianismo de debilidad, de cruz, de muerte. Es Jesús, es el Jesús que afortunadamente es el que nos transmite la fe. Pero ¿por qué nos los transmite bien, afortunadamente? Nos lo transmite bien porque el secreto de su mesianidad ha sido preservado. Entonces, San Marcos se dio cuenta que si yo, digamos, vulgarizo el mesianismo de Jesús, lo convierto en un superstar, ¿no? El Jesús superstar. Y precisamente es lo que Jesús no es. Entonces, el mesianismo de Jesús debe ser preservado, custodiado y en algún momento aflora la verdad de Jesús. ¿Y dónde va a aflorar? ¿En el centro? No, en la periferia. En el centurión que lo va a confesar en lo que verdaderamente es el Hijo de Dios. Fíjense qué juego entre estos dos elementos, ¿no? Que estaban los dos en el título. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. El Cristo, el Hijo de Dios. Yo sé que muchas veces se traduce eso como comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero realmente Cristo hay que separarlo porque es un título, no es ni el apellido ni la segunda parte del nombre, es un título. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Claro, para San Marcos Jesús es el centro. Y entonces la existencia misma de Jesús es la revelación del misterio de Dios. No es tanto, y esto ya es propio de la generación de los evangelios, es un gran cambio, yo diría, de acento dentro de la fe, ¿no? No es tanto el centro, el reino de Dios, cuanto el hecho de que en Cristo se realiza ese reino de Dios. Entonces, bueno, yo creo que con esto tenemos un panorama como para disfrutar un poco del Evangelio de San Marcos. Les diría que no hay nada mejor que tomar alguna traducción lo más literal posible. Ya les dije, por ahí Biblia de Jerusalén puede ser una buena opción. Lo más literal posible y adentrarse un poco en esos pequeños descubrimientos que nos va haciendo un evangelio tan rústico pero tan precioso como el de San Marcos. Y lo seguiremos leyendo a lo largo de todo este año. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.